a partir de este momento empiezo la clase con ustedes. ¿Quién Eso cree? está muy bien. Ese payaso de profesor que tienen ustedes. Profe, está muy, No, qué está muy rico, profe. chistoso. Mejor, profe, ojalá todos fueran así como usted. Tan linda. Ah, Sí. y la profe de ética también es muy bella gente. Ah, sí, yo no la conozco, yo nunca la he visto. Sé que es nueva, pero no sé quién es. Yo no la conozco personalmente. Ya le mandé un trabajo, profe. Bueno. Ya me lo calificó. Bueno, corazón, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Y para todos los muchachos y todas las personas de CLEI 3.2. La clase de español hoy se llama las categorías gramaticales. Este tema, yo sé que este tema exige varias clases, pero realmente no nos podemos llevar varias clases porque no nos da. Entonces yo les estoy presentando a ustedes como un resumencito básico para que ustedes hagan esto. Entonces, vean, ustedes no tienen que ponerse a escribir nada. Ustedes para eso tienen el archivo. El día que necesiten el archivo lo abren y lo leen, ¿cierto? Eso lo encuentra usted en Google, en cualquier parte. Lo que necesito es la actividad que sigue es la que necesito que ustedes sepan hacerla. Entonces, ¿cómo es la actividad ya? Lea las categorías gramaticales, o sea, esto, y sus funciones. Nombres, verbos, adjetivos, adverbios, conjunciones, preposiciones, y luego aplique lo aprendido en la actividad 1. Mande la evidencia al correo Gmail que corresponde a su grupo, que es CLEI32MUA. Bueno, ya esto sí está muy claro. ¿Qué son las categorías gramaticales? Las categorías gramaticales simplemente son las palabras que conforman una oración. Nosotros, cada palabra dentro de una oración cumple una función específica. Entonces, Aguirre del CLEI 4, profe, no tengo su correo para enviar. Bueno, ahorita le leo eso. Ay, no, me van a dejar trabajar. Entonces, esas categorías, ay, Lucero, sí. Esas categorías gramaticales es lo que conforma una oración. ¿Se escucha, profe? Sí. No, mejor. Me va a tocar salirme, profe. No, déjelo. Por ahí derecho. Bueno. El aguardiente, el guaro. Entonces, la primera categoría que encontramos, o sea, en una oración normalmente, lo primero que encontramos no es el sustantivo, perdón, yo lo busco por aquí. Es el artículo. El artículo son las palabras con que empiezan normalmente una frase. Por ejemplo, el, la, los, las, un, una, unos, unas. No siempre, pero normalmente, por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de tal cosa. ¿Cierto? Las clases que vamos a dictar o las categorías gramaticales que vamos a estudiar hoy, mire que empecé con un artículo. A esas palabras que me dan inicio normalmente o me sirven para unir una palabra con otra, ¿sí? A esas las vamos a llamar artículos. Entonces hay artículos definidos y artículos indefinidos. ¿Cuál es un artículo definido? Es sé a quién me estoy dirigiendo. Cuando digo él, sé que es alguien, es algo de género masculino. Sé que es exactamente la, los, las. En cambio, cuando yo digo unos, unas, estoy hablando de algo que no estoy definiendo con claridad. Por ejemplo, un día de estos, les voy a dar una clase de ciencias naturales. No, mire que eso no tiene sentido. Un día de estos, o sea que yo no estoy diciendo exactamente, en cambio yo digo, el día 14 de agosto les voy a dar la clase de español. Entonces mire que con esto defino claramente cómo empieza la oración. Y después de los artículos sigue el primero que había acá, normalmente el sustantivo. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son las palabras que indican personas, animal, cosas o valores o sentimientos. Son considerados como sustantivos. Entonces, hay dos clases de sustantivos. Sustantivo común, bueno, hay muchos. Pero dentro de los sustantivos, lo más importante son el común y el propio. El sustantivo común es el que se le da el nombre general
el nombre general a algo. Por ejemplo, los perros, los caballos, a una especie específica o a una cosa específica, las ollas, los cubiertos, las neveras. ¿Sí? Mire que estoy utilizando un artículo que es las o los, y estoy utilizando un sustantivo, nevera. Entonces yo digo, pero ¿cuál es nevera? Pues la nevera Wilport, bueno, ya. Ay, un momentito que me traen el almuerzo, espera un momentito, sí. Discúlpeme, dame un segundo. Ya. Ay, Dios mío. Ay, no le pago. Venga rápido. Venga, pues. Ay, gracias. ¡Silencio! Qué pena, queridos alumnos, pero llegó el almuerzo y no podía porque Claro, lo había pedido en tenía que domicilio. Ay, profe, no, invite a ver. Bueno, sigamos pues. Entonces, los sustantivos comunes, repito, entonces son los que dan el nombre a una especie que uno no puede definir exactamente de quién están hablando, ¿cierto? En cambio, el propio es con lo que ya supuestamente el nombre que le colocamos y con el cual podemos definir de qué persona, qué cosa, qué animal nos están hablando. Entonces yo digo, Pelusa. Entonces ya sabemos, yo tengo 3 perros. ¿Cuál es el sustantivo común? Perro. ¿Cuál es el sustantivo propio? Pelusa. Entonces ya yo digo Pelusa, entonces ahí mismo los otros 2 no me paran bolas, sino que viene Pelusa donde mí y bueno, me hace caso. Y así lo mismo, a todos nos colocan un nombre para eso. Cuando ese nombre va acompañado, hay varias personas que tienen el mismo nombre, normalmente para eso están los apellidos, que los apellidos son otro tipo de sustantivos, ¿cierto? Que acompañan al nombre para poder definir la persona y poder saber de quién están hablando. Pero hay personas que tienen el mismo nombre y el mismo apellido, por eso se llama homónimos. Y suceden tantas situaciones, ya han sucedido tantas cosas con esas personas, porque muchas han dado a la cárcel simplemente por tener el nombre de la otra persona, o las matan porque simplemente tienen el nombre de la otra persona, las confunden. Pero entonces eso pues no viene al caso pero sí es como muy relacionado con el tema. Bueno, entonces esos son los sustantivos. Los sustantivos nos sirven para nombrar. Los adjetivos, entonces ya después del artículo y del sustantivo normalmente vamos a encontrar algo que es muy importante. Aquí no lo puse. Lo puse los verbos. Bueno, se los dejo de tarea a todos. Me van a consultar qué son los verbos, se me olvidó. Se me olvidó poner los verbos, muchachos. ¿Qué son los verbos? Los verbos son las palabras que me ponen a que ese sustantivo, a que esa persona, ese animal, esa cosa, tome vida, tenga movimiento. Sin esas palabras específicas dentro del lenguaje, nadie podría saber qué es lo que estamos realizando. Entonces, el verbo es lo que realiza el sustantivo. El perro está ladrando. Entonces, el perro está, el verbo está, ser y estar. ¿Sí? Yo estoy, tú estás. Entonces, ¿qué está haciendo? Ladrar. Es un auxiliar. El verbo está, ¿no? Entonces, yo como carne. Entonces, yo es algo que vamos a ver enseguida que se llaman los pronombres. Como es el verbo, porque me está indicando la acción de que estoy digiriendo un alimento que se llama carne, en el cual me lo estoy comiendo. Sí. Y carne es el sustantivo. Entonces, no el orden de las frases no siempre va a ser igual. No siempre va a ser primero artículo, no. Por eso estamos mirando estas categorías gramaticales, porque cuando uno hable, cuando uno escribe, cuando uno expresa una idea, las puede expresar de muchas maneras. Lo importante es que cuando usted exprese lo que está queriendo decir, los demás decodifiquen esa información. ¿Qué es decodificar? Es que el otro entienda el mensaje que usted le está llevando. Entonces, si usted decodifica bien, manda bien el mensaje, la otra persona va a entender lo que usted le está diciendo. Y para eso son las categorías gramaticales. Sí. Entonces, es importantísimo.
recuerde, el verbo no lo tengo, entonces necesito que lo consulte. ¿Qué es el verbo? O ustedes mismos lo escriben ya, las palabras que indican acción o movimiento. Hay verbos indefinidos y verbos conjugados. En infinitivo son todos los verbos terminados en ar, ir. Caminar son los verbos que no están conjugados, que nunca hemos conjugado. ¿Y qué es conjugar? Conjugar un verbo es simplemente pasarlo por esta categoría gramatical que se llaman pronombres. ¿Sí? Entonces los pronombres son yo, tú, usted, él, Nosotros, ella, vosotros. nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Lo que pasa es que ya hemos ampliado acá porque es que hoy en día hablamos de diferencia de género. Entonces, antiguamente nos decían yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. No, entonces es que también está vosotras, es que ustedes son de género femenino. Entonces, respetando el derecho a la equidad y a la diferencia de género, a la equidad de género, ya se habla de ella, nosotras, vosotras y ellas, ¿sí? Para poder, como respeto a la mujer y a su género. Entonces, cuando esos verbos en infinitivo, por ejemplo, caminar, yo camino, en presente, lo voy a decir en presente, yo camino, tú caminas, usted camina, él camina, ella camina, nosotros caminamos, nosotras caminamos, vosotros camináis, vosotras camináis, ustedes caminan, ellos caminan, ellas caminan. Ahí lo estoy conjugando. Ya deja de ser infinitivo, se convierte en un verbo ya conjugado. Entonces, esos son los verbos. Entonces, ya tenemos el artículo, que es el que acompaña normalmente al sustantivo. ¿Cierto? Luego está el sustantivo, que es que se indica palabra, acción, movimiento, que pone en movimiento la frase, lo que se está queriendo decir, le da vida. Tenemos entonces luego que hay los pronombres, después están los verbos, que son los que indican acción, están, entonces, y miremos los pronombres, ya que estamos ahí. Los pronombres también pueden cumplir una función. Por ejemplo, yo como carne. Entonces, ¿cuál es mi nombre propio? Juan Diego. Mi nombre Juan Diego está siendo reemplazado por un pronombre, o sea que el pronombre se encarga de reemplazar los sustantivos. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, al decir yo, estoy hablando de mi persona, al decir ella, él, estoy reemplazando el nombre de esa persona o del objeto o del animal. Él fue el que ladró. Él me acabó de morder. Yo tengo 3 perros. Entonces, pero ¿cuál te mordió? Él me mordió. Entonces ya saben exactamente con ese pronombre estoy reemplazando el nombre. Entonces la función de los pronombres es reemplazar los nombres de una manera abreviada. De esa manera también podemos expresarnos. Podemos utilizar los sustantivos, pero esos sustantivos también pueden ser reemplazados por los pronombres. Y con los pronombres conjugamos los verbos. En infinitivo, terminados en ar, ir. Entonces, caminar, comer, servir. Entonces, cualquiera de esos verbos pueden ser conjugados en cualquiera de los tiempos, presente, pasado, futuro, pretérito, que es pasado, postpretérito. Bueno, una cantidad de conjugaciones que en este momento pues no estamos trabajando eso, sino entendiendo que son las categorías gramaticales. Entonces, dentro de nuestro lenguaje siempre funcionan estas palabras para podernos hacer entender. Luego, después de los verbos, vamos a encontrar algo que llaman los adverbios, ¿cierto? ¿Qué son los adverbios? Son palabras que modifican el verbo, ¿sí? Acompañan al verbo. El adjetivo o incluso a otro adverbio. Se dividen adverbios de tiempo, lugar, modo y cantidad. O sea, ¿qué son adverbios de tiempo? Cuando yo utilizo estas palabras. Luego, ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana, entonces, tarde, pronto, después, sí, quizás. De lugar. Entonces, aquí me están hablando del tiempo horario. Aquí me están hablando de un lugar específico. Entonces, cerca, lejos, aquí, allí, allá, ahí, arriba, abajo,
afuera, dentro, alrededor, más allá, adelante, atrás. Sí. Bueno. Modo. Bien. El modo es como el estado de ánimo, como el modo, como dice, entonces, bien, mal, así, despacio, deprisa, gratis. Y la mayoría de los compuestos terminadas en mente, comúnmente, sí, ágilmente, se convierten en adverbios de modo. Y de cantidad, pues, nos indican, son cualificadores, indican cuantitativos. Cuantitativo quiere decir que forman conjuntos. Entonces, por ejemplo, más o menos, poco, bastante, mucho, muy, demasiado, apenas, casi, medio, nada, algo, un cuarto, un décimo, ¿sí? La mitad, un tercio. Todas esos son de cantidad. Entonces yo, por ejemplo, Carlos come más carne que Andrea. Carlos come más carne. Entonces, mire que está. Come, Carlos come. Carlos es el sustantivo. Come es el verbo. Más. Le está diciendo que la cantidad de carne que se está comiendo Carlos es mayor a la que se come Andrea. La palabra más está cumpliendo la función de adverbio, de calificar, de acompañar al verbo. ¿Sí? Solo ténganlo muy en cuenta. Otro ejemplo, por ejemplo, de tiempo. Carlos llegó luego de 2 horas. Entonces, mire, Carlos llegó. Carlos, sustantivo. Llegó, verbo. Yo llego, ¿quién? Él llegó. Llegó, estamos hablando de tiempo pasado. Luego de 2 horas, entonces mire que le está diciendo al verbo, vea, es que él llegó luego, lo está sapeando, de 2 horas, o sea, o llegó temprano o llegó tarde, dependiendo pues, de lo que la persona en esos momentos esté hablando. Llegó luego de 2 horas, ¿sí? Entonces, ahí estamos diciendo que está cumpliendo la función de adverbio, la palabra luego. De lugar, por ejemplo, ese televisor está cerca, está cerca, miren, está cerca a mis ojos, listo. Ese televisor, ese es un artículo indeterminado, esa. Televisor, sustantivo. Ese televisor está verbo, cerca, ¿sí? Cerca, adverbio. ¿Adverbio de qué? De lugar, de mis ojos. Entonces, de mis ojos. Ya los otros son otros tipos de palabras, ¿cierto? Que en este momento no lo estamos viendo. Pero entonces, mire, pero si yo digo, ese televisor está muy cerca, muy. Mire, muy es un adverbio de modo, muy. Y está utilizándolo con cerca. O sea, muchas veces nosotros cuando hablamos utilizamos 2 adverbios para exagerar más las cosas. Muy cerca. Ay, no, eso está muy cerca a sus ojos. Quítese de ahí. Muy cerca. Entonces, cuando digo muy, estoy utilizando otro adverbio de modo para calificar al adverbio del lugar, que es cerca. O sea, está acompañándolo. Y eso hace que en un momento determinado un adverbio también pueda intervenir sobre otro adverbio. Quedó claro, porque aquí lo decía también en el texto, lo decía, cuando lo leímos. Entonces, esto lo tienen que estudiar ustedes, los adverbios de tiempo, de lugar, de modo, son los que acompañan, siempre normalmente están después del sustantivo, del verbo, después de la acción, están después de la acción. Y vamos a mirar, espérate un momentico que aquí no lo encuentro, el adjetivo. Yo sí tengo que puse los adjetivos, tampoco puse los adjetivos. Bueno, los adjetivos, ay Jesús, bueno, trabajemos con, es que no les quería como atiborrar de tanta cosa.
Bueno, ¿qué es un adjetivo? Lo voy a explicar y no está acá, pero se lo voy a explicar. Un adjetivo es una palabra que califica al sustantivo, ¿sí? Y hay varias clases de adjetivos. Por ejemplo, el carro es blanco. ¿De qué color es el carro? Es blanco. O sea, me está diciendo las cualidades del objeto del cual estoy hablando. Me está diciendo que es blanco. Eso es un adjetivo. Lo está calificando. Andrés es un desgraciado. Sí. Andrea es una enamorada. Entonces me está diciendo que el alumno lo está diciendo que es un desgraciado porque de pronto hace cosas malas, a la otra de pronto porque es muy romántica, porque se traga mucho de las personas. Entonces, los adjetivos lo que hacen es calificar al sustantivo, decirnos cómo es las personas, los animales, las cosas, si son grandes, pequeñas, feas, le da las cualidades, le da las cualidades. Esos son los adjetivos. Y las preposiciones, ¿sí? Las preposiciones son unas palabras que existen en el español que no se podían clasificar ni como verbos, ni como sustantivos, ni como pronombres, ni como adjetivos. Entonces, las juntaron como en un conjunto de palabras que cada vez que usted las vea, usted ya sabe que eso se llama una preposición. A, ante, bajo, cabe, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras. Inclusive eso se lo hacían aprender a uno de memoria en la escuela. No sé si a ustedes les tocó también, si alguna vez estudiaron en la escuela, pues cuando estudiaron en la escuela les pusieron a aprender eso de memoria. A mí sí me pusieron a aprender, ya me olvidaron, pero como una lora, ante, bajo, cabe, las tenemos que repetir a las carreras. Y uno cada vez que encuentra en una palabra, en una frase, estas palabras, ya sabe que está hablando de preposiciones. ¿Y qué son las conjunciones? Las conjunciones vienen de conjunto. Entonces, hay dos clases de conjunciones. La conjunción que une o que separa. ¿Sí? ¿Cómo así, profe, que une o que separa? Entonces, mire, son unidades dependientes que sirven para enlazar palabras o frases, sustantivos, adverbios o verbos. Las conjunciones son i, o, u, e, dependiente. Entonces, miren pues. Y, cuando yo digo i, quiere decir que yo estoy juntando la acción de este con la acción de aquel otro. Entonces, Carlos cogió un carro y Andrea se montó en un taxi. Entonces, cuando yo digo y, quiere decir que los dos hicieron casi la misma acción, no es lo mismo. No lo mismo, porque uno se montó en un bus y el otro en un taxi, pero que utilizaron un medio de transporte. Entonces, yo cuando utilizo la palabra y, yo siempre estoy, no, qué pena, es tal cosa y tal, y yo recalco y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Mire que uno lo hace normalmente. Cuando ustedes van a castigar a un niño o a un hijo o le van a arrepentir, te pegué por esto y por esto, ¿sí? Y no quiero que vuelvas a hacerlo. Entonces, utilizamos la conjunción y para enlazar, para formar conjunto de cosas, para cuando estamos hablando, que están hablando de lo mismo. En cambio, la palabra o, ¿no? La palabra separa. Llegó tarde o no comió. No pueden hacer las dos cosas. Las dos cosas no se pueden hacer a la vez. Son separadas, son separadas. Entonces, la I es para unir varias cosas, varias acciones de una persona que me ayuda a enlazarlas, a que tengan sentido completo. La O, en cambio, no. Y o, mire que es la misma palabra. Usted dice, no. O se come esto o se come aquello otro, pero no se come las dos. En cambio, yo digo, se come esto y se come aquello, quiere decir que se tiene que comer las dos, pero yo utilizo la palabra, la conjunción o, no puede comerse las dos. Se come o la queda aquí o la queda allá. ¿Sí entienden eso? ¿Sí queda claro? Entonces, las conjunciones son muy claras. Entonces, las conjunciones
se utilizan la U para reemplazar la I. Cuando la palabra que sigue, yo cojo la aguja con aguja y hilo. No puedo decir hilo, porque la palabra que sigue hilo empieza con, aunque tenga H, empieza con la I. Hilo, no. Entonces yo en vez de decir I, digo E. Sí, e hilo. Entonces, él entró, él llegó, a ver, iglesia, pues. Él llegó, se enamoró y a ver, ayúdenme a introducir como una frase que tenga iglesia. Iglesia, no puedo decir iglesia y no tengo que decir iglesia. Sí, no puedo utilizar la palabra. Entonces la conjunción I se cambia por la E. Y la O se cambia por la U. Yo no puedo. Omar, no. Omar. Sí, Andrés o Omar. Que eso normalmente la gente lo dice, desgraciadamente lo decimos mucho. Carlos o Omar. No, Carlos u Omar. U. Entonces la O cambia por la U. Y la I cambia, un momentico muchachos, que fue que ya se actualizó. Y la I cambia por la E en las conjunciones. Entonces, eso es lo que son las categorías gramaticales. Entonces, aquí nos estaría faltando el verbo que me faltó y el adjetivo. Que les voy a pedir el favor que ustedes mismos lo consulten, pero lo consulten ¿para qué? Para que puedan hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es la actividad? La actividad es que ustedes me van a hacer esta lectura de aquellas tardes y me van a hacer hoy, esta actividad. ¿Sí? Me van a hacer esta actividad que es completar lo que está acá en su cuaderno, que son apenas 6 cosas de las cuales estamos aplicando esta teoría de las categorías gramaticales. Eso es solamente lo que tienen que hacer hoy. O sea, la clase es para 2 horas, no para 2 semanas. Que eso es lo que nos están recalcando mucho el coordinador, que por favor las clases tienen que ser, que dosifiquemos la clase para que usted se sienta y lo haga entre 1 hora y 2 horas. Porque una cosa es lo que yo también me gasté aquí explicando, que ya van 40 minutos. Entonces le quedarían, de las 2 horas, le quedarían 70 minutos. ¿Cierto? Entonces usted necesita 70, 80 minutos para hacer el trabajo. Es lo que usted se debe gastar en esto. Más o menos es lo que yo. O sea, ustedes no tienen que, lo único que tienen que escribir en su cuaderno es la actividad. Desarrollarla en su cuaderno. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Primero, subraya los sustantivos que encuentres en el texto. Usted lo va a subrayar. Pero para eso tiene que escribir el texto. ¿Cierto? Tiene que escribir el texto. ¿Cuál es el texto? Aquellas tardes. Entonces, usted después de que lo escriba, ya usted dice, ¿qué son los sustantivos? Son las palabras que indican persona, animal, cosa, que dan el nombre a las personas, animal, las cosas, a los valores, a los sentimientos. Entonces, voy a mirar aquí. Bueno, entonces, y se dividen en propios, en comunes y en propios. Bueno, este es común porque esto es un objeto. Bueno, ya ustedes tienen que entrar a divagar, a reflexionar frente a lo que es cada una de las definiciones y descubrir cuáles aquí son sustantivos, cuáles no son sustantivos. ¿Listo? Bueno. Ahora, encierra en un círculo los adjetivos calificativos. Por eso les dije yo que me faltó. No sé qué me pasó, pero bueno. Lo tenía muy en cuenta, lo estaba construyendo, pero muchachos, a veces se le va a uno la paloma. Pero entonces, ya les expliqué. Si alguna cosa, y el video también va a quedar montado en YouTube, ahorita les mando este video de enlace para todos, y ahí pueden volver a repasar, que es busquen la parte donde yo expliqué que los adjetivos y los pueden repasar. Entonces, buscar cuántos calificativos. Entonces, por ejemplo, las palomas blancas. Vean por aquí, bandadas de palomas blancas. ¿De qué color son las palomas? Blancas. Entonces me está diciendo, me está calificando, me está diciendo cómo son esas palomas. No me está diciendo que son verdes, ni naranjadas, ni negras. Me está diciendo que son blancas. Entonces, de aquí ya descubrí una.
Encierra en un círculo. Entonces, esa es una de las que yo tendría que encerrar. Le haría un círculo porque ya sé. Listo. Completa la información del recuadro. Los adjetivos calificativos expresan, eso sí, lo pueden buscar del video, lo pueden, ¿qué expresan? Expresan, califican, expresan o califican al sustantivo. Dicen cómo es, expresan cómo es el sustantivo. Si es grande, pequeño, qué color, qué tamaño, qué textura, qué forma. Bueno, cantidad de cosas, si es bonito, si es feo, si es bueno, si es malo. Bueno, cantidad de cosas que uno utiliza todo el tiempo. Desgraciadamente uno siempre está calificando. Y es una de las cosas que se llaman prejuicios. Cuando uno califica a las personas, ese es un ladrón, ese es un estúpido. Todo eso que se está diciendo de los demás, eso es un calificativo, eso es un adjetivo calificativo. Que en un momento determinado se convierte en un prejuicio. ¿Y qué es un prejuicio? Es el juzgar antes de saber conocer las personas, o saber cómo son, o los objetos. O, ay, no, esa sopa sabe muy maluco, pero si no la has probado, ay, no, es que es como se ve. O sea, estamos haciendo, y la prueba, y, ay, qué cosa tan deliciosa, me iba a perder yo de esto tan rico. Entonces, mire que somos, muchas veces, los adjetivos nos hacen deliciosos. Tenemos entonces, subraya los adjetivos determinantes, los determinantes indeterminados. Tenemos que buscar. Los adjetivos determinados e indeterminantes son también parecidos a los artículos, ¿sí? Eso me los van a buscar y los van a subrayar en esta. Esta carta es la mía y esa, la de mis primos. Entonces, pilas con esto. Son 4 hojas, ¿cierto? No, pero ustedes solamente, o sea, ustedes solamente me tienen que hacer la actividad en el cuaderno, no más. Lo otro no lo tienen que escribir. Lo otro lo tienen ustedes en un archivo para cuando ustedes lo quieran repasar, lo abren y repasan. Porque se les olvida, sí. Ustedes solamente me hacen en el cuaderno la actividad número 1, no más. Esto. Me la hacen tal cual y me la desarrollan, ¿sí? Hasta el punto E del 6. Porque la clase del 22 de agosto ya es otra clase muy diferente. Ya no esta clase la vamos a trabajar la semana entrante y la voy a explicar la semana entrante para que no se me adelante. Y sí, para que no se me adelante, porque ay, no, yo voy a hacer esta también, no. Ya son sinónimos, antónimos, homófonas y homógrafas, que ya son otro tipo, esas son las clases de palabras que existen en el castellano. Que por eso que hacen que el castellano sea un idioma tan difícil. Sí, digan que aprender español es muy difícil porque es que puedo estar diciendo la misma palabra en español y estar refiriéndome a una cosa muy diferente, mientras, por ejemplo, en otros idiomas como el inglés, yo puedo utilizar una palabra para 1000 cosas. 1000 cosas. Entonces, en cambio en español, no. En español no es lo mismo decir caza que casa. Sí, yo digo, caza es de cazar, de matar animales. Casa de vivienda, con ese. Entonces, esas serían unas homófonas. Unas homógrafas serían bonito. Entonces, ay, tan bonito, muy bonito, culicagá, muy bonito lo que estás haciendo. Ahí le estoy diciendo al otro que lo que está haciendo es malo. Ay, no, qué tan bonito que quedaste. Ay, con esa camisa como quedaste bonito. Sí, entonces mire que la connotación, el significado de las palabras varían de acuerdo a la intencionalidad y el mensaje que estemos expresando en un momento determinado. Eso es lo que vamos a la semana entrante, pero todavía no nos adelantemos. En este momento lo que necesitamos es que ustedes hoy les quede claro que son sustantivos, que son adjetivos. Ay, ve, sí, tenía los adjetivos aquí. Los adjetivos B indeterminados con el, un. Ay, pero eso también es el artículo. Sí, pero a veces se utilizan. Los artículos se utilizan como acompañantes del verbo, como también se pueden como un adjetivo con un verbo. Eso es lo que tienen que descubrir ustedes también en la intencionalidad. Limpio, sucio y grande es calificativos. Estamos diciendo cómo es. Bueno, tenemos los adjetivos, tenemos los verbos, que ve que también estaban. Ay, Dios mío. Ah, pero fue que no les puse la imagen. No les puse una imagen, no busqué, la busqué y se me olvidó ponerla. Bueno, ustedes la buscan. Y los adverbios, que son los que acompañan, ¿cierto? Al verbo.
Tenemos los artículos que acompañan al sustantivo y tenemos los pronombres que reemplazan al nombre. Las preposiciones que son muy específicas, que son estas, no son más ni menos de estas, son exactamente las que hay aquí. Y las conjunciones que son las que nos ayudan a unir una idea con la otra, es lo que normalmente llamamos muletillas. Cuando le ponen a escribir y Carlos llegó y le dijo a la mamá y que, entonces, cierto, que utilizamos esa palabra ahí como para unir frases porque tenemos deficiencias en lo que es escribir, en lo que es expresar. Entonces, cuando, eso pasa mucho con los niños. O. Entonces, ya sabemos que las conjunciones nos ayudan a enlazar frases, ¿sí? O ideas. Y que la I, cuando empieza, la palabra que sigue después de la I empieza con I, iglesia, se cambia por la E. Iglesia. Y cuando es O, y sigue con otra palabra que empiece con O también, Omar empieza con O, no se puede decir, se reemplaza por la Omar. Carlos, Omar, vendrán más tarde. ¿Sí me entienden? Eso es lo que quiero que les quede muy, muy exacto y muy claro para que después no digan que no se les enseñó. Pero pues que ya esto se va a cortar. Estamos ya en el último minuto. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? No hay que escribir esto. Solamente de la actividad para abajo, lo de hoy, que es la actividad número 1, desarrollarla en el cuaderno y mandarme la evidencia. Eso es todo lo que tienen que hacer hoy. Es un trabajo. ¿A qué punto